Buenas tardes a todos, soy Antoni Casasempere, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a abordar el tema del análisis de contenido cuantitativo. Vamos a contextualizar este tipo de análisis dentro de la investigación cualitativa. Dentro del análisis de contenido cualitativo vamos a considerar calcular la frecuencia de los términos del discurso de los participantes como un ciclo prospectivo o exploratorio de análisis. ¿De acuerdo? En la pantalla podéis ver los puntos que voy a abordar durante los próximos minutos y en cualquier momento, pues, como os estaba contando, me podéis hacer preguntas bien mediante el micrófono, bien mediante el chat. Bien, en principio voy a presentaros la herramienta con la que vamos a hacer esta práctica de análisis de contenido cuantitativo. Es un programa informático, MassQDA. Luego vamos a contextualizar la parte metodológica, que es el análisis prospectivo o el ciclo prospectivo de análisis. Y luego vamos a trabajar con un poco más de profundidad, pues, lo que es el análisis de contenido cuantitativo dentro de ese ciclo que comprende, pues, el cálculo de la frecuencia de los términos que utilizan los participantes, las búsquedas léxicas de texto y la codificación automática de esos mismos resultados para incorporarlos a la base de datos en la que estamos manejando y que contiene el corpus textual que compone nuestra investigación. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la apuesta de los minutos que tenemos por delante. Bien. En primer lugar, presentaros el programa MassQDA, es un programa alemán que lleva desde el año 89 funcionando en el mercado. Es un programa completamente potente, muy fácil de aprender y es uno de los programas que más utilizamos nosotros en nuestro trabajo, ¿de acuerdo? En concreto, tiene un módulo de análisis de contenido cuantitativo, MaxDictio, que nosotros consideramos que es muy potente y nos permite explorar al principio de la investigación adecuadamente los temas que los participantes están utilizando en su discurso, ¿de acuerdo? Bien, aquí os he preparado un diagrama de lo que sería todo el diseño de una investigación y en concreto vamos a centrarnos esta tarde en esta parte, en este círculo que tenéis en la pantalla. En concreto es el ciclo del análisis de los datos. Al principio del análisis de los datos cualitativos, os lo muestro un poquito más en grande, tenemos una parte que es la exploración del material, hacer el dato manejable, y ahí es donde entraría el análisis de contenido cuantitativo, en ese ciclo exploratorio o prospectivo, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros ciclos que componen la estrategia analítica, pero en concreto vamos a focalizarnos en este ciclo prospectivo. Aquí os justifico, teóricamente la idoneidad de este tipo de análisis en investigación cualitativa. Tenemos la cita del profesor Bayes, de la Complutense, que, pues, se retrotrae al trabajo de Glasser y Strauss, que lo recomiendan, incluso a Berelson, dentro del campo, pues, de la sociología, que nos hablan de lo adecuado de explorar las palabras, cuantificarlas, para luego ya pasar a un trabajo de codificación analítica con mayor profundidad, ¿de acuerdo? Esa sería la justificación teórico-metodológica del taller que vamos a hacer esta tarde, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, pues, presentaros la herramienta con la que vamos a hacer las prácticas y que voy a mostraros, vamos a practicar con ella, ¿de acuerdo? Fundamentalmente nos permite conocer la frecuencia de cada una de las palabras que aparecen en pocos segundos, como vais a ver dentro de unos minutos, y podéis explorar todo el corpus textual, partes de él, pues dependiendo ya de lo que os interese. El análisis de contenido cuantitativo es una técnica de investigación propia en sí misma. Hay investigadores que únicamente trabajan con este tipo de análisis, pero nosotros lo utilizamos, como ya he comentado, pues como un ciclo exploratorio al principio de las investigaciones, ¿de acuerdo? Fundamentalmente las inductivas, en las que no partimos de un marco conceptual firmemente estructurado. Entonces, lo que hacemos es explorar todos los términos, todas las palabras, para hacernos una idea de cuáles son los temas y subtemas
que ese corpus textual contiene, ¿de acuerdo? Como podéis ver en este menú, en la imagen que hay a la derecha, hay una relevancia de dos ideas dentro de este análisis de contenido cuantitativo. Las ideas que destacan, podríamos decir que son el manejo de las listas de inclusión y las listas de exclusión. Las listas de exclusión son todas aquellas partículas del lenguaje que no queremos cuantificar, que queremos excluir del recuento. Por ejemplo, podrían ser preposiciones, conjunciones, artículos, adverbios. Cualquier palabra que no nos interese saber la cantidad, podemos confeccionar una lista y el programa pues no las calcula, las elimina del recuento, ¿de acuerdo? Luego tenemos los diccionarios o listas de inclusión, que sería una lista con aquellas palabras, con categorías, que sí que queremos cuantificar y que queremos centrar nuestro análisis en ellas, ¿de acuerdo? Podemos conocer todas las palabras menos la lista de exclusión o podemos buscar solo las palabras que nos interesen, ¿de acuerdo? Mediante una serie de diccionarios. Bien, esto sería un poco pues la aproximación a la herramienta. Una vez que tenemos el recuento de las palabras con el programa, como ahora veremos, pues podemos proceder a hacer una búsqueda léxica o podemos proceder a hacer una codificación automática. Es decir, si hemos buscado la palabra problema, como tenéis en pantalla, pues entonces codificaríamos con un código pues problemas del alumnado, problemas de los trabajadores, dificultades, etc. Encontramos esas palabras rápidamente y automáticamente asignamos un código que se incorpora a nuestra base de datos. Este sería un poco el recorrido que vamos a hacer. Bien, voy a pasar ya a mostraros el programa MassQDA después de esta introducción y como antes os comentaba, en cualquier momento pues me decís cualquier duda que tengáis, bien por el chat o bien con los micrófonos. Y en el programa MassQDA es pues, el típico programa de análisis de contenido, cualitativo fundamentalmente. Podéis ver que se distribuye en 4 ventanas, 4 zonas de trabajo. Aquí en la parte izquierda tenéis el sistema de documentos para llevar los datos que vais a analizar, un sistema de códigos, una ventana para visualizar los documentos y una ventana para los segmentos recuperados o resultados que obtengáis. Aunque estemos ante un programa de apoyo a la investigación cualitativa fundamentalmente, tenéis que tener en cuenta que es un programa muy potente respecto a los métodos mixtos, tiene un módulo muy interesante de métodos mixtos, ¿de acuerdo? Y también tiene un módulo estadístico, ¿de acuerdo? Esta tarde, como os estaba comentando, vamos a centrarnos en el módulo de análisis de contenido cuantitativo, que como podéis ver es muy extenso, ¿de acuerdo? El programa funciona cuando incorporamos un dato. Para incorporar un dato simplemente yo ahora tengo aquí en otro monitor un explorador de archivos y estoy arrastrando pues, un archivo simplemente al programa. Acabo de incorporar un documento al programa. ¿De acuerdo? Se va clasificando en documentos y en grupos. Simplemente haciendo doble clic, cambio de archivo y ya lo tenéis en la zona de análisis. Bien, los datos, los archivos, una vez que los tenéis, se van a tener que activar en la mayoría de procesos analíticos del programa. Como podéis ver, yo tengo este documento, la Constitución del 78, lo tengo activado. Ahora está desactivado. ¿Veis cómo haciendo clic el documento se activa? Al activar un documento o documentos y al activar un código o códigos, aparecen los segmentos que cumplen la condición en la ventana que tenéis a la derecha de segmentos recuperados. ¿De acuerdo? Simplemente el primer paso en la obtención de resultados es activar el código problemas de los alumnos, el documento donde tenéis las entrevistas, por ejemplo, y os aparecería todas las citas, todas las evidencias que cumplen la condición de haber sido codificadas con el código problemas de los alumnos. ¿De acuerdo? Es realmente sencillo de manejar. Pues bien, como os estaba comentando, voy a centrarme en el análisis de contenido cuantitativo y tengo activado este documento para que funcione solamente con el documento. Un sistema rápido de ver la información y las frecuencias de términos
en un documento, un sistema rápido y gráfico sería, utilizando el menú contextual, el botón derecho del ratón, obtener una nube de palabras, ¿de acuerdo? Y podéis ver que, dependiendo de la frecuencia de las palabras, cambia el tamaño. Si sitúo el puntero del ratón, podéis ver que me aparece la frecuencia que tiene. Podéis ver lo que antes os comentaba de los términos de exclusión, la lista de exclusión, como he preparado la práctica de esta tarde para que no tener ninguna partícula de lenguaje, ninguna palabra en mi lista de exclusión. Por tanto, la palabra que más veces aparece en la Constitución es la palabra de. Lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar todas estas palabras que a priori no nos interesan y ya vamos a centrarnos en los términos con un contenido que sí que se adecua a un estudio, por ejemplo, politológico que pudiéramos hacer, ¿de acuerdo? Evidentemente, con esto podéis pues, editar la lista de bloqueo, la lista de exclusión, ver la frecuencia, etc. Bien, yo lo voy a cerrar, voy a volver al menú principal de trabajo, donde le voy a decir al programa que me calcule la frecuencia de palabras. Vais a trabajar con este cuadro de diálogo y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, pues decirle que solo queréis hacer el cálculo en los documentos activados, el de la Constitución que tenéis aquí en rojo, ¿de acuerdo? Si lo desmarcamos, calcularía todos los documentos. Bien, aquí podéis decirle que aplique o no la lista de exclusión. Podéis tener varias listas de exclusión en el ordenador. Aquí seleccionaríamos la que queremos, pero por defecto va a utilizar la estándar. Tenemos la opción de lematizar. La lematización consiste en agrupar las palabras por una misma raíz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues democrático, democracia, democratizar, pues serían palabras que están con la misma raíz. Entonces, al marcar esta opción por idioma, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer el programa es agrupar las palabras que tienen una misma raíz. Por tanto, como el documento lo tengo en castellano, lo que voy a hacer es seleccionar el idioma español y ya utilizará la lematización en español, ¿de acuerdo? Esa sería la primera opción que tenemos que entender. Respecto al análisis de contenido cualitativo y al análisis de contenido cuantitativo, procede decir que el análisis de contenido cualitativo, lo que hacemos normalmente con la codificación y los memos en investigación cualitativa, este análisis es independientemente del idioma. Es decir, da igual que el texto que yo tenga debajo esté en euskera, en catalán, en castellano, en etrusco, en hebreo, en japonés, da igual. Los códigos se aplican por encima y van acotando contextos con la carga de significado que nos interesa. Sin embargo, el análisis de contenido cuantitativo, que es el objeto de la charla de esta tarde, lo que estamos haciendo, sí que es dependiente del lenguaje, ¿de acuerdo? De las palabras. Por eso hablamos de diccionarios y por eso a la hora de la lematización podéis ver que necesito utilizar un diccionario preparado por los fabricantes del programa para que me agrupe esas palabras, ¿de acuerdo? Bien, voy a darle que empiece el cálculo después de esta explicación. Le doy a OK y automáticamente podéis ver que me ha sacado pues la lista de palabras. Si queremos eliminar todos los artículos de un modo rápido, si no lo hemos preparado previamente, fijaros en esta columna de la izquierda que lo único que hay que hacer es así, ¿de acuerdo? Vamos eliminando todas las palabras que no nos interesan. Estas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una vez que he seleccionado las que no me interesan, simplemente le digo que vuelva a calcular y ya me calcula la frecuencia que tenéis. Tenemos que es un documento, tenéis la frecuencia absoluta y relativa, ¿de acuerdo? Y podéis ver que la palabra artículo, la palabra ley, la palabra poder, la palabra ser, derecho, público, comunidad, gobernar, autónomo, son las que más apareciendo. Respecto a la lematización, si me sitúo sobre una palabra, podéis ver cómo me aparece una nube en la que se aplica la lematización. Ha integrado comunidad en mayúsculas y comunidad. Comunidades en minúscula y comunidades en mayúscula, ¿de acuerdo?
Esto sería un poco lo que hablábamos de constitución, para no tener que agruparlo nosotros. El programa ya, como podéis ver bastante acertadamente, nos lo ha agrupado. Ese sería el objeto. En principio, a partir de estas palabras, ya podemos hacernos una idea de el contenido de la Constitución española, ¿de acuerdo? Sobre todo si estuviéramos explorando, por ejemplo, un tema que está ahora de moda, pues el papel de las regiones españolas, las comunidades autónomas, las nacionalidades, ¿de acuerdo? Podemos ver que la palabra comunidad aparece muchas veces. Entonces, podríamos, como paso siguiente del análisis, codificar automáticamente este resultado. Solo los contextos donde está la palabra comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente, ¿de acuerdo? Resultados de la búsqueda y me aparece la palabra comunidad, comunidades, con una vista previa con sus contextos. Como podéis ver, en la zona de visualización, al hacer clic, es completamente interactivo y me está mostrando el contexto donde aparece comunidades, comunidad, comunidades, ¿de acuerdo? Este resultado que tenéis aquí lo podéis capturar, llevar a vuestro análisis con un código automático. Veis aquí el icono de codificar con un nuevo código o utilizar uno existente. Como no tengo ninguno del proyecto, voy a codificar con uno nuevo. Creo un nuevo código, le asigno una clave cromática. Esto es interesante en este programa, asignar claves cromáticas, porque luego hay herramientas gráficas para explorar resultados que funcionan con estas claves, con los colores, ¿de acuerdo? Podríamos ver zonas de la Constitución donde se hable de las comunidades, del derecho, del papel de los municipios, etcétera, como un mapa por sus colores, por poneros un ejemplo. Asigno el color y ya tengo un nuevo código a punto de ser creado. Ahora me está preguntando el programa. He encontrado la palabra comunidad o comunidades, voy a aplicar el código nuevo que me has dicho, pero necesito saber cuál va a ser el contexto de ese código. Es decir, ¿qué codifica? La palabra comunidad, ¿de acuerdo? Solo los caracteres, la frase donde esté comunidad o todo el párrafo donde esté comunidad. Esto es importante porque sabéis que cuando codificamos, los códigos son palabras clave que condensan significados y se aplican sobre un contexto, el contexto de esa misma idea, ¿de acuerdo? Por tanto, al codificar automáticamente lo que necesitamos es delimitar estos contextos. Yo simplemente voy a decirle que haga la frase, la oración, y le digo que codifica automáticamente. Podéis ver que ya ha codificado 79 segmentos, ¿vale? Podemos verlo aquí. Podéis ver que está el código en mi sistema de codificación. Aquí tengo cada uno de ellos, ¿vale? Pero también dentro de... Tengo aquí dentro del sistema la visualización en verde del código que he creado. Aquí tenemos el famoso artículo 155, que está de moda actualmente. Pues bueno, podemos ver que ya ha sido codificado, ¿de acuerdo? Esta sería una fase, una de las herramientas que tenemos, ¿de acuerdo? Lógicamente, hace 2 semanas el programa evoluciona, sigue avanzando y han implementado una serie de novedades, de herramientas, que también es la idea de hacer este taller, era mostrároslas, enseñároslas, también sobre el análisis de contenido cuantitativo. Vamos a volver al menú en el que estamos trabajando y vamos a empezar por las palabras clave en su contexto. Simplemente lo que le vamos a decir al programa es que busque una palabra determinada y que nos muestre el contexto en el que está. Por ejemplo, la palabra, pues no sé, ejército. Estará la palabra ejército en el documento activado. Respete mayúsculas y minúsculas, 5 palabras antes y 5 después, ¿de acuerdo? Tenéis aquí, podríamos introducir cualquier otra palabra que quisiéramos, pero bueno, vamos a buscar ejército.
Y la palabra ejército no la tengo. Qué raro. Bueno, vamos a buscar otra palabra. Vamos a buscar la palabra derecho. Bien, la palabra derecho sí que aparece más veces, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver que lo que ha hecho el programa es ver todos los contextos en los que aparece la palabra derecho y podéis haceros una idea de las palabras que tenéis. Derechos humanos, derecho a autonomía, derechos individuales, derechos inviolables. Tenéis una contextualización de cada una de las palabras que os interesa, ¿de acuerdo? Este sería una de las herramientas que se han implementado y ahora a continuación voy a mostraros otra herramienta, ¿de acuerdo? Esta sería la combinación de palabras. Vamos a ver las palabras dentro de la Constitución, cómo se combinan, ¿de acuerdo? De 3 en 3 palabras. Podéis configurarlo como queráis, por ejemplo, qué 2 palabras están siempre más juntas o qué 3, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que le matice, tenéis aquí la opción en español, que aplique la lista de exclusión y en los documentos activados. Cuando le pedimos al programa que haga el cálculo, podéis comprobar de que tenéis las combinaciones de 3 en 3 palabras, ¿de acuerdo? Aquí tenéis cuáles son las que más se aparecen. Aquí tenéis ordenadas por frecuencia, el plazo de, en el ejercicio, estatuto de autonomía, podéis ver que está destacado, sin perjuicio de, bueno, pues aquí tenemos la combinación de las 3 palabras que más aparecen. Por otro lado, ay, Pedro, pues sí que es posible que... Pedro que comenta que no le he puesto la tilde al programa. Sí. Voy a repetirlo con ejército. De decírmelo que he sido yo demasiado listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ejército. Luego decimos que los jóvenes no ponen acentos ni nada. Madre mía, esto sí que ha estado mal. No aparece. Vamos a ver si he hecho algo mal. Ejército. Bueno, cuidado. Bueno, aquí sí que aparece. Sí que nos lo pone en mayúscula y minúscula. Habíamos puesto que respetara mayúsculas y minúsculas, yo lo había puesto en minúscula, ese era otro error que había cometido, ¿de acuerdo? Pero la palabra estaba con mayúsculas. Por tanto, nos ha encontrado las 2 referencias que automáticamente podéis encontrar en su contexto, ¿de acuerdo? Bien, estamos viendo la combinación de palabras, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar al árbol de palabras interactivo. Aquí tenéis el cuadro de diálogo, simplemente sería arrastrar desde aquí el documento que queráis o los activados si los tenéis activados previamente. Bien, he arrastrado la Constitución y podéis ver cómo el programa construye ordenado por frecuencias, un diagrama, ¿vale? Y podéis ver, pues, los principales temas, cómo se organizan dentro de este árbol interactivo. Podemos ver el orden de la frecuencia, ¿de acuerdo? Pero podemos bajar al nivel que queramos y ver dentro de ese nivel cómo de la cámara, perspectiva, artículo, ¿de acuerdo? Simplemente aquí volvemos hacia atrás y volvemos al nivel principal. Vamos navegando. Aquí en la zona derecha veis todas las expresiones y flujos que se han considerado para sacar toda esta información. Como digo, podéis entrar al nivel que queráis y podéis ver a este nivel las palabras que aparecen. ¿De acuerdo? Siempre, si me sitúo sobre cada uno de los términos, me aparece una nube que me dice cuál es la frecuencia, ¿de acuerdo?, de esa palabra. Como podéis ver, esto es muy interesante para hacer un análisis exploratorio y podéis ver todas las posibilidades que tenéis de un único documento.
os he preparado otro, o si queríais ver en cualquier idioma, ¿de acuerdo? Vamos a repetir. Vamos a quitar este, vamos a decirle que incluya un texto en inglés, ¿de acuerdo? Podríais ver, pues, este documento, estuvierais haciendo la revisión bibliográfica, como cuáles son las ideas principales contenidas, organizadas por frecuencia, y podríais hacer todo el recorrido. Lógicamente, esto lo podéis capturar con una imagen, aquí tenéis el icono, captura una imagen y la guarda en el portapapeles, y luego la podéis pegar en cualquier documento, pues evidentemente al nivel que os interese, ¿de acuerdo? Esto sería una de las novedades que pues hace un par de semanas han implementado en el programa respecto al análisis de contenido cuantitativo. Como podéis ver, aquí hay toda la gestión de la lista de exclusión, todas las palabras que no nos interesan, aquí las tenéis, las que se han ido incluyendo, ¿de acuerdo? Podéis agregar nuevas, podéis borrar, como os interese. Aquí tenéis la gestión de una lista de inclusión y también tenéis el tema de los diccionarios. Vamos a dar un vistazo a los diccionarios, cómo podemos crear una serie de categorías. Por ejemplo, aquí podríamos crear la palabra, el término ciudadanía, ¿de acuerdo? Y dentro vamos a ir añadiendo términos de búsqueda. ¿De acuerdo? Podríamos ir añadiendo todas las que quisiéramos, ¿de acuerdo? Pueblo, ciudadano, vamos a poner, por ejemplo, municipio, ¿vale? Podéis incluir las que queráis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un diccionario ya creado con una serie de categorías y los términos. Veis cómo es muy sencillo, añadir categorías, borrarlas, gestionarlas, ¿de acuerdo? Insertar códigos desde el sistema aquí, al sistema de categorías. Entonces lo que podéis hacer es la búsqueda, ¿de acuerdo? De solo las palabras del diccionario que os interesa, ¿de acuerdo? Solo en documentos activados. Podéis ver cómo aparecen, pues, ciudadano, pueblo, municipio, organizadas por frecuencia, si queréis focalizar vuestra atención en unos temas determinados. También tenéis en el menú diferentes herramientas adicionales. Por ejemplo, el explorador de la matriz de categorías nos va a mostrar un diagrama en el que podéis ver que la categoría ciudadanía aparece 39 veces dentro de todo el documento, ¿de acuerdo? Si tuviéramos otras, pues se irían desplegando y podríamos compararlas. Si estuviésemos haciendo un análisis comparado de constituciones o de textos legales o de bibliografía, podemos ir incluyendo todas las sentencias, podemos incluir toda la documentación y ver cómo se distribuyen todas estas palabras de un modo rápido y sencillo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la posibilidad de autocodificar documentos con categorías del diccionario. Simplemente sería codificar automáticamente el documento activado, constitución, ¿de acuerdo? Y podéis ver cómo me pregunta cuál es el contexto nuevamente y codifica todas estas palabras que incluye, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver ciudadanos, que era una de las que buscaba, poderes públicos, debe estar ciudadanos aquí, individuo, no lo habíamos puesto, participación de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Lo que hace es autocodificar automáticamente las categorías, los términos de búsqueda del diccionario. Bien, sobre el tema del análisis de contenido cuantitativo, además de este estudio exploratorio de un corpus textual, nosotros lo utilizamos en un caso específico que sería dentro del contexto de un análisis documental bibliográfico, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo el análisis documental, utilizamos este programa y traemos todos los artículos que forman parte de una determinada investigación y, como podéis ver aquí en esta parte central, utilizamos estas herramientas exploratorias para saber qué ideas, qué conceptos o qué indicadores están manejando los autores y con qué otras palabras están relacionados, ¿de acuerdo? Por tanto, este uso del análisis documental también se podría transponer, ¿de acuerdo?,
pues a un análisis documental bibliográfico pues más extenso, ¿de acuerdo? Dentro de un esquema, pues como podéis ver aquí, de integrar la investigación pues dentro de los documentos que estamos buscando, por ejemplo, en cualquier base de datos, los integramos en el programa, permite importar desde Mendeley o Zotero. Entonces, cuando los tenemos integrados, vamos construyendo nuestro marco conceptual y luego también ayuda a fomentar el diálogo teórico final de la investigación, el que tengamos en una base de datos todos los documentos bibliográficos y podamos interrelacionar unos documentos con otros, ¿de acuerdo? Esa sería un poco otro de los usos que le damos al programa. Pues bien, esta era un poco la propuesta que quería haceros esta tarde, mostraros estas herramientas y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues encantado de resolverla y de contestarla o repetir cualquier parte que os interese. Anthony. Sí, ¿Me Mónica. escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Buenos días por acá. Anthony, me quedó la duda de la última parte que tú hablaste del uso del análisis documental y presentaste unos pantallazos. No entendí si eso está incorporado en el programa o es externo, no me quedó claro. ¿Te refieres al análisis documental bibliográfico? Sí, sí. Vale. No tengo esas diapositivas preparadas, pero bueno, voy a mostraros un póster que vamos a presentar en breve en un congreso, porque es uno de los usos que nosotros hacemos. Vamos a ver, dividimos el uso de la bibliografía en tres partes principales en la investigación. Por ejemplo, para delimitar el propósito de la investigación, el Research Concept, entonces ya hacemos la primera búsqueda. Entonces ahí ya el programa MassQDA ya nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo nosotros hacemos las búsquedas aquí en esta zona izquierda, gestionamos las referencias en Mendeley o Zotero y podemos importar con el formato RIS desde Mendeley automáticamente al programa MassQDA las referencias, ¿de acuerdo? Esto es realmente sencillo. Entonces nosotros lo que vamos a tener es, por un lado, el artículo que estamos trabajando, que nos va interesando, y la referencia bibliográfica con todos sus metadatos que están almacenados en Mendeley. Hacemos unas fichas bibliográficas, voy a ver si lo hago un poco más grande. Aquí hacemos unas fichas, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí que está en el programa MassQDA el artículo y su referencia, y luego hacemos unas fichas bibliográficas en las que vamos clasificando los documentos por pertinencia para nuestra investigación, por metodología, ¿de acuerdo? Y luego, después de esta fase grande de síntesis bibliográfica, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí, pasamos al trabajo conceptual, la parte central, ¿de acuerdo? En la que hacemos un análisis de contenido de esos documentos bibliográficos, con el programa MassQDA siempre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es estructurar un mapa del diseño, el diseño, con unos indicadores, un libro de códigos, y con Excel, desde Excel, lo podemos importar al programa MassQDA. Códigos, subcódigos, con, aquí veis en amarillo, los memos, que serían como los memos conceptuales del libro de códigos. Entonces, luego utilizamos todos los automatismos, todas las herramientas para explorar texto que tiene el programa, como esta que estábamos viendo esta tarde de MaxDictio y el análisis de contenido cuantitativo, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo aquí están en cierta medida las mismas herramientas que hemos visto esta tarde. A partir de ahí codificamos automáticamente el material y hay una fase final de codificación manual y trabajo con memos de los documentos bibliográficos, en paralelo al trabajo de análisis con nuestros propios documentos. Es decir, en MassQDA, en la base de datos, habrán dos bloques, el análisis bibliográfico y el análisis de nuestros propios documentos. Si hacemos ese análisis bibliográfico en el mismo proyecto, al final de todo lo que hacemos es
fomentar, favorecer la parte de la discusión, el diálogo teórico, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, con las herramientas de vínculos, las herramientas gráficas de edición de mapas de ideas, vamos trazando las relaciones, interrelaciones entre los resultados de nuestra investigación y las investigaciones que les dan apoyo o los critican o etcétera, etcétera. Es mucho más sencillo tenerlo todo en un bloque, en una base de datos y poder también utilizar estos automatismos del análisis de contenido, por ejemplo, pues para el análisis documental bibliográfico, como lo estaba mostrando en estas tres grandes etapas de diseño, que sería delimitación del propósito, trabajo con el marco conceptual, el análisis de los datos y esta fase final de discusión o de fomento o promoción del diálogo teórico entre nuestros resultados y los de otras investigaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Una cosa que queráis? Antoni. Sí. Hola, Antoni. Sí, ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, Pedro. Sí. Antoni, mira, brevemente, me parece muy interesante un programa que pueda combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Porque eso sí que me parece novedoso. A mí también me interesaba, como decía la compañera, en especial el último ejemplo que has dado sobre análisis bibliográfico. En mi caso concreto, en la tesis, tengo que analizar unos 140 artículos de revistas JCR, de Scopus y demás, y entonces tengo que hacer un diagrama de revisión teórica, ¿no? Entonces, claro, esos no están en Mendeley, aunque realmente no he usado Mendeley, pero sí que están en Scopus y en otras bases de datos. ¿Cómo se analizaría? ¿Hay que abrir cada PDF? ¿Se puede exportar a través de RefWorks? ¿O cómo es un poco la metodología? Si se puede hacer. Es muy sencillo. Si queréis en un segundo lo comentamos. A ver, que abra el explorador. Si yo abro, por ejemplo, en vez de Scopus, el Google Académico, ¿de acuerdo? Ajá. Y tengo aquí ya una búsqueda guardada, natalidad, medio rural, salud, Andalucía, ¿de acuerdo? En primer lugar, las palabras que vas a buscar son los conceptos que hay. A ver si lo vemos bien. Lamento no haber preparado diapositivas para esto, pero vamos, en principio no era el objetivo primero, pero os lo explico. Vamos a ver. Yo primero tengo que delimitar, establecer mi propósito de investigación. Y en el propósito, como podéis ver aquí, ya hay una serie de conceptos. Estudiar las migraciones en relación con el alumnado de educación primaria y el fomento de la resiliencia en las escuelas colombianas de la zona tal. Eso podría ser un propósito de investigación. Ahí, en esa frase que yo construyo, hay una serie de conceptos. Resiliencia, educación en primaria, etcétera, etcétera. Esas son las palabras que yo organizo una tabla. Hay una serie de criterios. Más pertinente, menos pertinente, pertinente. Tengo que establecer un criterio, un sistema. Entonces, dependiendo de los conceptos, en una base de datos me aparecerán una cantidad, en otra. Tengo que buscar una sistemática, ¿de acuerdo? Para sintetizar. Y tengo que abrir los documentos y tengo que evaluar la calidad, ¿de acuerdo? Eso está claro. Entonces, yo cuando lo tenga, esta información, ya sí que lo que hago, lo que os estaba mostrando, es me vuelvo aquí e introduzco todos esta búsqueda, por ejemplo. Y simplemente tan sencillo como podemos utilizar varios recursos. Yo tengo el Mendeley aquí instalado, es gratuito, es un complemento de Google y se conecta, ¿de acuerdo?, a mi cuenta de Mendeley, que es un programa de escritorio de ordenador, pero a la vez hay una cuenta virtual y simplemente yo selecciono los documentos que quiero llevar a Mendeley. Podéis ver que se incorporará al PDF y ya le digo que los guarde y se van hacia allá. Pero, ¿de acuerdo?, no voy a hacerlo. Podéis ver que si está instalado complemento es sencillo. Se ha conectado, le digo guardar y finaliza el proceso.
Lo que quiero mostraros es que, por ejemplo, si le decís a citar, me aparecen las citas, por ejemplo, en formato APA directamente, y si yo le digo refman, me descarga, podéis ver, un archivo con esta cita de estos autores, con el formato RIS, R-I-S. Pues bien, una vez estoy yo aquí en MassQDA, lo que tengo que decirles, documento, importar dato bibliográfico, me dice que lo que necesita son archivos en formato RIS, es un formato de intercambio bibliográfico, yo busco en mi ordenador, encuentro el archivo y podéis ver que me ha traído la referencia, los datos de estos autores. Evidentemente no me trae el PDF automáticamente, simplemente lo que tendría que hacer yo sería pues ya descargarme el texto en PDF, lo podéis ver aquí del CSIC, me lo descargaría y lo vincularía en esta carpeta junto a las referencias bibliográficas que recién he bajado de Internet, ¿de acuerdo? Eso es como nosotros trabajamos. Lógicamente, cuando tenemos el PDF, por ejemplo, vamos a suponer que es este, nadie nos evita que hagamos una lectura detallada, incluso un análisis documental bibliográfico con codificación, memos, etcétera. Hay que tener en cuenta que en todas las investigaciones, al menos en mi opinión, solamente hay muy pocos autores que estén focalizados en el propósito de la investigación. Aunque en principio manejemos cientos de artículos, es un manejo muy superficial. Es superficial completamente. El trabajo duro bibliográfico solo se hace con 15, 20, 30 referencias como mucho de los autores principales que han tratado el tema con alguna variabilidad en sus dimensiones y en sus propiedades. Pero no hay tan grande, se va reduciendo. Desde el proceso de síntesis, análisis y discusión, terminamos la investigación con unas pocas referencias. Me están preguntando también, a ver un segundito, por el chat. Muy bien. En MassQDA también se ven los arbolitos, redes como en AtlasTip. Pues sí, también se ven los arbolitos. Por ejemplo, si queréis un ejemplo, tenéis todo el módulo gráfico en herramientas visuales. Se llama Max Mapas, el editor de mapas, ¿de acuerdo? Tenéis la posibilidad de crear un nuevo mapa o utilizar pues plantillas automáticas que tiene. Modelo de un caso sería simplemente analizar la constitución. Si yo arrastro el documento aquí, me dice qué códigos, qué memos, etcétera. Le digo OK y podéis ver todos los códigos que he hecho yo con mis prácticas ordenados por frecuencia, ¿de acuerdo? Tenéis aquí los códigos que hemos creado, los podéis personalizar a vuestro gusto y podéis ver cómo el código más destacado es el papel de las comunidades. A partir de aquí podéis cambiar, pues bueno, colores, todas las posibilidades o simplemente desde esta misma zona, ¿de acuerdo? Podéis insertar en el mapa el elemento que queráis. Maite, sí, buenas tardes, dime. Maite había empezado a escribir algo, ¿quieres preguntar algo? ¿Antoni? Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, te lo pregunto directamente. ¿Cuáles son las relaciones entre el libro de códigos y el diccionario? Son dos cosas diferentes. Un libro de códigos podríamos decir que es análisis de contenido cualitativo y un diccionario es una terminología propia de análisis de contenido cuantitativo. Vale, entonces el diccionario alimentaría el libro de códigos. Sí, existe la posibilidad de retroalimentación o de interrelación entre ambos. Si os habéis fijado en la herramienta del diccionario, es muy habitual que sí que exista ese vínculo, ¿vale?, entre lo que tú combinabas, sí que es importante. Si vemos aquí que yo tengo... Sí. Puedo traer códigos a mi diccionario sin problema, ¿de acuerdo?
Podéis tener la estructura que comentaba en Excel, ¿de acuerdo? Podéis ahí incorporar los códigos. Veis que ha incorporado y puede existir ese intercambio, esa interrelación entre los términos, los códigos y las palabras que utilicéis, ¿de acuerdo? Vale, gracias. De nada, Maite. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas. Espero que la charla de esta tarde os haya resultado amena. Intentamos no hacerlas muy largas, pero bueno, para que nos dé tiempo a profundizar un poquito en cada uno de los temas. Cuando tenga disponible la grabación y os la remitiré junto con la